Y si vemos nuestra vida cristiana de otra manera, si la vemos apagada, si pensamos que lo que tenemos que hacer es retirarnos al desierto o cerrar la puerta detrás de nosotros para que no se nos contagie cosas del mundo y para que no nos haga ningún tipo de daño, nos estamos equivocando. No estamos aquí para escondernos, no estamos aquí para disimular, no estamos aquí para aparentar otra cosa. Lo que estamos aquí es para continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo he sido enviado, yo he venido aquí a rescatar los que están perdidos, ahora vosotros seréis enviados de la misma manera. Y lo podrás ver a nivel individual o lo podrás ver como iglesia, pero esta es la tarea que te toca. No está hablando aquí estos versículos, y algunos lo han querido retorcer, como si esto fuera una especie de sucesión y por tanto este transmitir vaya a pasar de unos a otros. No está hablando de sucesión o de transmisión, está hablando de comisión para todos los creyentes que están dentro del cuerpo de Cristo. Si tú te consideras parte de la Iglesia y del pueblo de Dios, te tienes que levantar cada mañana, tienes que pasar cada una de las horas y tienes que llegar al reposo de tu lecho cada noche pensando si estás cumpliendo la gran comisión para lo cual el Señor se apareció en medio de los discípulos y los envió. Nuestra tarea es la de obedecer. Igual que yo he obedecido al Padre, nosotros ahora obedecemos al Hijo. E igual que el Hijo está haciendo la tarea de salvar a los pecadores, nosotros debemos de hacerlo. Claro, tendremos que decir con toda razón, y yo lo digo, con toda razón, y para esta obra, ¿quién es suficiente? ¿Cómo nosotros vamos a poder hacer esto para lo cual el Señor Jesús nos está comisionando? Como Él me envió al Padre, así yo también os envío. Pero nosotros no somos Jesús. Y fijaros en el Señor Jesucristo. A lo largo de esos 3 años que estuvo de ministerio público, tampoco es que tuviera mucho fruto. ¿Qué vamos a hacer nosotros, que somos tan torpes? Él no cometió falta alguna y sus palabras tenían la autoridad que hacía caer a la gente humillada. ¿Y nosotros qué? Si con nuestra boca, igual que exaltamos a Dios, también blasfemamos. ¿Dónde vamos a ir con nuestra situación, nuestra pequeñez y nuestras contradicciones? Tranquilos, paz. Nos dice el Evangelio también aquí. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ya lo había anunciado anteriormente. Es necesario que venga el Espíritu Santo. Si recordáis en el Evangelio, ya lo dijo en el capítulo 7, en el capítulo 16. Nos señala en algunos lugares a lo largo del Evangelio la venida del Espíritu Santo, el cual nos hablaría: no os dejo solos, me tengo que marchar, no os preocupéis, porque vendrá el Consolador, el cual os fortalecerá, etcétera, etcétera. Estaba anunciándolo una y otra vez. No vais a estar solos en esta tarea tan difícil e imposible a vuestras manos, sino que yo os dejaré a aquel que os consolará y que pondrá palabras en vuestras bocas. Así que no os preocupéis cuando tengáis que estar ante los reyes. Fijaros bien, tendremos que estar ante los reyes a dar testimonio, pero si no somos capaces de permanecer firmes delante de una mujer que en una hoguera me está preguntando si yo soy uno de ellos, estaría pensando Pedro. No os preocupéis, yo he vencido, estoy en medio de vosotros, la comisión la doy yo, pero no os dejo solos. Así que en el momento en aquella reunión, estando aquellos 10, dice que les sopló y recibieron el Espíritu Santo. Si nosotros hemos llegado a la conclusión, a la luz de todo lo que es el Evangelio y las cartas, de que la gran comisión no solamente fue a unos 11 que ya murieron hace casi 2000 años, sino que es una comisión que se ha dado a la Iglesia y que se ha transmitido constantemente a la Iglesia como tal, seguimos teniendo la promesa del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así, cuando vosotros llegáis al libro de Hechos, podéis ver cómo los creyentes se convertían y recibían el Espíritu Santo. Y en algunos lugares, cuando tenían que hacer la gran comisión, como era Felipe el evangelista o eran Bernabé, ellos estaban llenos del Espíritu Santo. No iban con sus propias fuerzas o sus propias habilidades o capacidades.
El apóstol Pablo, por ejemplo, dice a los corintios: yo no he venido aquí con la sabiduría humana o con señales de los que estáis esperando algunos de vosotros. Yo he venido en el poder de Dios. Así que yo lo anuncio según el poder que es de nuestro Dios. Dependemos de Él. Podemos recordar lo que se nos dice en el libro de Génesis y que iremos viendo en el futuro para con los niños. Una masa de barro, nos dice, en donde se hace la figura de un ser no parecido a ninguno de los animales, y de pronto nos dice que Dios le sopla el aliento de vida. Y aquel ser de barro llega a ser semejante, a imagen, semejanza de Dios mismo. Y lo hace administrador del mundo entero. Ahora, aquellos 10 discípulos acobardados por las circunstancias se encuentran con que el Señor Jesús les sopla y reciben el Espíritu Santo. De tal forma, como lo veremos también en el libro de Hechos, llenos del Espíritu que hacía temblar todo el lugar donde se encontraban, fueron capaces de salir de aquel sitio, aquellos 120 que se encontraban, predicar el Evangelio, y en la primera ocasión que predicaron 3.000 personas se convirtieron. Y cuando pasó un poco de tiempo ya eran 5.000 personas en la ciudad de Jerusalén. Y lo podemos ver a lo largo de todo el libro de Hechos, donde iban los discípulos murmurando, comentando el Evangelio, y la gente se convertía. De tal forma que llegaron incluso a ver a gentiles paganos que recibían el Espíritu y mostraban señales de que algo había cambiado. Así que la misma iglesia de Jerusalén dijeron: si el Señor está obrando y dando el Espíritu, ¿quién somos nosotros para negar lo que está ocurriendo? Así que la iglesia se extiende por todas partes y en todos los lugares empiezan a escuchar el Evangelio, de tal manera que los paganos de aquel mundo están diciendo: los que transforman el mundo han llegado incluso hasta nosotros. Y en lugar de ver a unos pobres discípulos, como encontramos aquí en el libro de Juan, temerosos de los judíos, lo que vemos es un mundo temeroso de los discípulos. Lo que estamos viendo en Jerusalén es que, aun cuando no querían o no podían creer, se maravillaban de las cosas que estaban oyendo y estaban viendo, y estaban sorprendidos de todo lo que estaba ocurriendo. Y lo que nosotros vemos en este periodo corto de tiempo, donde el Evangelio se va extendiendo, la gran comisión va alcanzando a hombres y mujeres de diferentes lugares, es que no era su habilidad, sino la convicción de que Cristo ha resucitado y que tienen con ellos la presencia del Espíritu. Ahora, en nuestros tiempos, y según nos dice el apóstol Pedro citando al profeta Joel, cada uno de nosotros que dice ser creyente tiene consigo al Espíritu Santo morando en ellos. Así que no estamos solos, no estás solo. Te puedes pensar quizá que cuando tienes un grupo salvaje de opositores y que te encuentras tú solo, no puedes hacer nada. Pero tienes que recordar, cuando estés delante de tus propios verdugos o aquellos que te desprecian, que no tienes que ser hábil con la palabra, que no tienes que hacer ningún gesto o maña inventada, sino que tienes que dejar que el Espíritu que está en ti ponga las palabras adecuadas y Él convencerá a los que están a tu alrededor. Tu lengua es imperfecta, es torpe, es inadecuada. Pero si yo no sé hablar, decía Jeremías, soy un niño. Si soy tartamudo, decía también el mismo Moisés, ¿cómo voy a poder yo hacer estas cosas? El Espíritu que está en nosotros hará todo lo que sea necesario. Así que nuestro enfrentamiento a este mundo que nos rodea no es por nuestra habilidad,
no es por nuestros méritos, no son ni siquiera por nuestros dones, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros, y Él hará la obra. Por eso, no nos tiene que sorprender ya desde nuestra perspectiva cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 19, o vemos en los Gálatas, cómo la presencia del Espíritu cambia toda la situación. Ahora bien, dejadme que os diga que en el avance, todo lo que vemos en las cartas, no es lo mismo tener la morada del Espíritu que estar llenos del Espíritu. Que podemos tener al Espíritu esclavizado, escondido, como si lo tuviéramos apagado, contristado, nos dice en ciertos lugares. Lo que tenemos que buscar es que, ya que el Espíritu de Dios, tal como nos sopló y sopló a la Iglesia, el Señor Jesucristo, mora en ti, deja que tu vida se llene del Espíritu. Y entonces te darás cuenta de que eres un instrumento poderoso. Eres como fuego para leña seca. Eres como un mazo que quiebra todas las rocas. Tenemos que buscar, como el soplo de nuestro Señor Jesús, que el Espíritu esté en nosotros y obre. Pero nos dice, en tercer lugar, algo que es sorprendente en el versículo 23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quien se les retuviereis les son retenidos. A quien le quitareis los pecados les serán quitados, y a quien se los dejéis les serán dejados. Esto ha traído de cabeza a mucha gente. ¿Remitir nosotros los pecados? La Iglesia Católica considera que esto es el inicio de la confesión auricular. Así que han preparado a unos pobres hombres en su total ignorancia de las Escrituras, aun cuando quizá de mucha teología, de pensar que ellos pueden hacer en una gran confesión auricular, que alguien venga, confiese sus pecados y ellos con una gesticulación o con unas palabras los perdonen. Pero las Escrituras niegan todo esto. Tenéis que volver otra vez al Antiguo Testamento, cuando el profeta mismo, y también en el Nuevo, nos dice: nadie puede perdonar los pecados sino yo. En una ocasión, nuestro Señor Jesucristo tiene delante de él a una pobre pecadora, y le dice: tus pecados te son perdonados. Así que los judíos se alteran, fariseos, se conmocionan ante aquello. ¿Y cómo puede hacer que tú perdones los pecados si solamente Dios puede perdonar los pecados? Claro, nosotros vamos a las Escrituras y decimos: sí, solamente Dios, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios hecho hombre. Él puede perdonar los pecados, pero nadie más. Así que no pensamos ni que sacerdotes ni cualquiera de nosotros tiene de alguna manera la autoridad directa de decir de una manera caprichosa o solemne a alguien, decir: te quito los pecados y los elimino. Por supuesto que no. No está hablando de esta confesión auricular para perdonar los pecados. Lo que sí nos está diciendo, lo que nos muestra las Escrituras, es que nos está dando la autoridad y la capacidad para que los pecados de los pecadores puedan ser perdonados. De la misma forma, nos dice en cierta ocasión en el Evangelio de Mateo, esto es interesante, por ejemplo, si lo leemos aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, también es algo que ha revolucionado mucho en nuestro país, en nuestro mundo católico, en el que nos hemos encontrado, cosa que ahora está cambiando mucho la nueva teología, pero en el capítulo 16 del Evangelio según Mateo, versículo 19, hablándole a Pedro, le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y si pasáis al capítulo 18 también, versículo 18, dice
De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En el capítulo 16 no le está diciendo únicamente que el apóstol Pedro, como el primer papa, según la invención de la Iglesia católica, sea el que tiene autoridad para perdonar los pecados, porque en el capítulo 18 nos dice que se lo dice a todos los discípulos, ¿no? De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Pero fijaros bien que lo que nos está diciendo el Evangelio de Mateo y lo que nos está diciendo el Evangelio de Juan en este versículo 23 es muy parecido. Vosotros, la Iglesia, los creyentes, tenemos la capacidad de atar y de desatar, de permitir o no permitir, de abrir las puertas con las llaves o de cerrarlas. Y aquí nos está diciendo que tenemos capacidad para retener pecados o capacidad para eliminar los pecados. ¿Y esto cómo es? No está tratando únicamente de la disciplina eclesial, que también puede ser, cuando nos dice también en ese capítulo 18 de Mateo, o lo podemos ver en Corintios, que tenemos la posibilidad en la Iglesia de reconocer a alguien como culpable y no arrepentido, o de aceptarle dentro de nuestra comunidad como creyente. Pero está hablando de algo más. Perdonar los pecados, no podemos perdonar los pecados, pero sí podemos proclamar a este mundo caído el perdón de pecados. Como lo hace el profeta Jeremías. El profeta Jeremías, en el capítulo 1 de su libro, dice así, versículo 10, diciéndole a él: mira, Jeremías, que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Fijaros el ministerio que Jeremías tenía de parte de Dios. En el nombre de Dios tenía poder para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, o para edificar y para plantar. En nuestro lenguaje que tenemos en el Evangelio de Juan, tenemos la capacidad para retener los pecados en alguien o para quitar los pecados de alguien. No porque nosotros podamos hacer la obra de Dios, sino porque podemos hacer una gran declaración. La declaración y la noticia más extraordinaria y más sorprendente que se pueda hacer a una humanidad caída y rebelde como la nuestra. Y es la predicación, la proclamación del perdón de pecados en el Señor Jesucristo. Y el perdón por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Hay un grupo de de judíos alterados y conmocionados por lo que está ocurriendo ante la voz y proclamación que va a traer o ha traído el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Dice: así que aquella gran multitud, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Aquella sociedad a la que está refiriéndose Pedro después de unos días que ha visto la resurrección de Jesús, ha recibido el soplo del Espíritu y ha recibido la gran comisión de predicar el Evangelio, ahora tiene aquella gente que se ha estado esforzando en seguir rituales y religiones y sacrificios y hacer ofrenda y seguir todas las directrices de sus líderes religiosos, y aún así no hay paz en el corazón y hay conflictos y saben ellos mismos que son pecadores. Así que se levanta un pobre insignificante pescador en medio de ellos que venía de la tierra de Galilea y en medio de aquella gran multitud empieza a anunciar el Evangelio y les empieza a decir: hay perdón de pecados. Y si en esta hora, a pesar de que vosotros seáis los culpables de haber quitado la vida a aquel que Dios trajo a este mundo para salvar, aún así, si os arrepentís y creéis, vuestros pecados serán
borrados. O lo podemos presentar de esta manera, ir a un mundo pagano que está siguiendo invenciones de dioses y que ha levantado templos por todas partes y en todos los lugares. Y podemos ver a aquel insignificante carcelero metido en aquella prisión, vigilando, a punto de darse muerte, cuando se le anuncia el Evangelio y le dice: si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Esto es lo que está ocurriendo tras la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 20. Hemos recibido la paz del Señor, la presencia del Espíritu y la gran comisión. Y teniendo esto, mirando hacia atrás y viendo que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, podemos ir y decirle al mundo: hay perdón de pecados. Yo, por ejemplo, lo puedo hacer. Es decir, que a la luz de estos 4 versículos, puedo venir en esta tarde y anunciarte a ti, sea quien seas, niño o mayor, y animarte a ti que lo puedas hacer en cualquier contexto donde te encuentres, y decir: puesto que la obra de nuestro Señor Jesucristo ya está completa, y que no queda nada por hacer, Él ha resucitado y ya lo ha consumado todo, ha cumplido hasta el final lo que recibió del Padre. Puesto que Cristo resucitado ha comisionado a la Iglesia, en la cual yo soy parte, y con toda la Iglesia reunida podemos proclamar este mismo mensaje, puesto que no soy yo, sino la continuación de la obra por medio de su Espíritu, no soy yo quien lo sostiene, es el Espíritu que me sostiene. Te digo con toda la autoridad, a la luz de las Escrituras, la misma autoridad que podría tener el profeta Jeremías o Ezequías, y decirte: no importa dónde estás, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que albergue tu corazón, si te arrepientes de tus pecados en esta tarde y pones tu confianza en el Señor Jesucristo, ocurrirá el mayor de los milagros, que tus pecados serán perdonados y estarás como inocente delante de Dios el Padre. Y te puedo decir que tienes tareas importantes como la de cuidar a tus hijos o salir adelante en todos estos conflictos, mantener santidad en tu vida, que tendrás que cumplir objetivos para traer más justicia y dignidad a esta sociedad, que es bueno que seas bueno en tu trabajo, en el sitio donde el Señor te ha colocado, pero no hay ministerio y tarea más importante y más gloriosa que esta, que puedas ir a este mundo caído y decirle, sea quien sea, donde te encuentres o donde ellos se encuentren, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. No te estamos diciendo que puedes ir a repartir millones de regalos y de bendiciones. Te estamos diciendo que tienes en tus manos el más grande de los regalos. Poder ir al mundo y decirle que todo aquel que acepte al Señor Jesús como eso, Salvador y Señor, los pecados serán perdonados. Pero esta es la segunda parte. Con la misma declaración y con la misma autoridad, sea quien seas, y no importa dónde te encuentres, puedo decir y confirmar como hacían los profetas en el Antiguo Testamento y hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento. Si no pones tu confianza en el Señor Jesucristo, tus pecados permanecerán para siempre y serás condenado por la eternidad. Con la misma firmeza, tengo que decirte que si te resistes y mueres en tu estado de resistencia, rechazando el Evangelio gratuito y misericordioso que se anuncia en las Escrituras, ya no queda nada que puedas decir y puedas hacer, sino esperar el castigo de tu alma. Así que con este anuncio y con este permiso, con esta comisión que me ha dado el Señor Jesucristo, puedo decirte que tus pecados pueden ser eliminados
delante del Padre, o tus pecados permanecerán para castigo eterno. Quiera el Señor que a su Iglesia nos dé autoridad en esta gran comisión y a cada uno de los que escuche humildad para poder aceptarlo. Amén.